Listo. Bien. Vamos a darle un repasito a lo que llevamos. Entonces, como recordatorio, la resistencia a la tensión va a ser el valor más alto en la gráfica o en la curva esfuerzo de formación. Cuando sucede o cuando llego a este punto en la curva, mi material adquiere esta forma, un cuello de botella en la zona donde está a punto de fracturarse. Este fenómeno de cuello de botella se llama estricción. Otra de las propiedades que podemos obtener del ensayo de tensión son aquellas que se les llaman propiedades elásticas, y esta es principalmente el módulo de elasticidad o módulo de Young. Si ustedes por ahí llegan a escuchar el módulo de elasticidad o módulo de Young, es el mismo. Recuerden, la pendiente de la curva, esfuerzo de formación. Este está relacionado con la ley de Hooke y es como, gracias a esa ley, podemos calcular el módulo de elasticidad si conocemos el valor de esfuerzo y de deformación unitaria en ese punto. Es decir, en este punto, por ejemplo, tiene más o menos 25,000 de esfuerzo. Si yo lo divido entre su deformación, que es aproximadamente 0.002, voy a poder obtener el valor del módulo de elasticidad. Ahora, recuerden, si yo ya estoy en este otro punto, ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque aquí ya no se cumple la ley de Hooke o el módulo de elasticidad, porque aquí ya estoy en mi zona plástica. Entonces, el módulo de elasticidad solo lo puedo calcular mientras no exceda el límite elástico. Si yo analizo qué pasa a nivel microestructural, con el módulo de elasticidad me indica lo siguiente. Si la pendiente es pronunciada, indica que se requieren grandes fuerzas para separar esos átomos y hacer que el material se estire de forma elástica. Eso indicaría el módulo de Young, perdón, si lo relaciono con los enlaces interatómicos. El módulo de Young depende de la orientación cristalográfica. Orientación cristalográfica es, por ejemplo, la madera. La madera, si nos damos cuenta, tiene algo que se llama beta o líneas. Entonces, en esa dirección, si yo intento romper la madera generando tensión, me cuesta más trabajo. Pero si yo lo hago perpendicular a las líneas o fibras, se abre, por así decirlo. Entonces, eso es a lo que se refiere con orientación cristalográfica. En la madera es muy visible poder ver esa orientación. Hay otros materiales que no es tan fácil, pero también la tienen. Para los cerámicos, el módulo de Young va a depender de la porosidad, y en un material compuesto, la rigidez de los componentes individuales. En esta tabla les muestro los valores del módulo de elasticidad de varios materiales, y está muy interesante. Vamos a analizarlo. Para empezar, del lado izquierdo, tengo el módulo de elasticidad en el sistema internacional. La G, recuerden que significa giga, PA pues es pascales, entonces en el sistema internacional está a la 9. Del otro lado tenemos el módulo de elasticidad en el sistema inglés y solamente es K, kilo. Y si se dan cuenta, aquí le quitamos la P y nada más ponemos KSI. Entonces vamos a ver, de los materiales que vimos en la presentación pasada, ¿cuál, y de acuerdo a esta gráfica, cuáles son los que tienen el valor de módulo de elasticidad más bajo? Son los polímeros. Como lo podemos ver aquí, los polímeros están agrupados y todo esto son ejemplos de polímeros. El que más bajo tiene son las espumas de polímero, vean. Luego sigue el PVC, luego este tipo de plásticos, luego el polipropileno, y los polímeros que tienen un mayor módulo de elasticidad
son estos, los alcaidos o las poliamidas o las melaminas. Si yo empiezo a analizar Profe, ¿cuáles son los alcaidos? la verdad sí los desconozco, Jesús. Se los voy a investigar para que los alcancen a distinguir. Así como yo puedo ver, no sé cuáles son específicamente, pero si yo veo un polímero que tenga una función estructural, yo pudiera asegurar que casi son esos. ¿A qué me refiero? Hay polímeros que se utilizan, por ejemplo, en los autos y tienen ya ¿cómo te diré? Esa resistencia. Incluso los que se utilizan, yo creo que en las televisiones, yo creo que han de ser ese tipo de polímeros, o por ejemplo, a lo mejor en los sartenes también. Pero vamos a investigarlo para darles ejemplos concretos, Jesús. De los compuestos, vean cómo la madera está aquí. Dice, este símbolo significa perpendicular, quiere decir que el grano es perpendicular, y las maderas donde el grano es paralelo, o las fibras que les comentaba, tenemos fibras de vidrio reforzadas, y acá también tenemos fibras de carbono reforzadas, CFRP. Y los cementos. Vean cómo los cementos incluso están a la misma, o son equiparables con los metales. ¿Por qué creen entonces que los cementos son los que se utilizan en la construcción? Podemos ver puentes, podemos Fibra de ver carbono con edificios, carbono. casas. O sea, tienen una aplicación muy importante en nuestra vida diaria, ¿no? Y vean cómo en los metales el más bajo, por así decirlo, de módulo de elasticidad, apenas viene siendo el más alto de los polímeros. Y aquí tenemos, por ejemplo, el magnesio de los más bajos módulos de elasticidad, y el más alto tenemos por ahí el osmio o el tungsteno. Si nos vamos a las cerámicas, pues el de mayor módulo de elasticidad viene siendo el diamante, los carburos de tungsteno, carburos de silicio, y incluso el hielo, miren, está también Sí, más por ahí cerca bajo de lo... está al nivel del más alto del polímero, creo. Sí, Bueno, más o menos. sí, más o menos así se ve, ¿no? Y incluso en las cerámicas, vean cómo el grafito también, a pesar de que parece ser muy quebradizo, su módulo de elasticidad es comparable con el más bajo de los metales. Entonces, en Profe, esta... Sí, ¿el cemento entra tanto en cerámicos como en compuestos? sí, es lo que estaba viendo, Jesús. Yo creo que cementos se refiere ya al compuesto que tiene el cemento con la varilla. No sé si también podrá incluir más bien el concreto. Ya ven que el concreto tiene cemento, tiene grava y tiene varilla. Yo creo que se refiere más bien a ese. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta de esta gráfica? Entonces, entre más Sí. bajo es que tienen más tensión, más elasticidad. Ajá, exacto. Pudiéramos más o menos agruparlo así, Jesús. Entre menor sea el módulo de elasticidad, significa que son más elásticos. Sufren deformaciones más grandes. Entonces, por eso los polímeros tienen el más bajo módulo de elasticidad, porque se pueden extender o deformar. Ok, ok, ok. ¿Sí? Vamos Sí. a continuar. Por ahí cuando comenzamos estas diapositivas, por ahí alguien preguntó, profe, pero si yo estiro mi material cuando lo someto a tensión, eh, la parte lateral se comprime. Exacto. Si recuerdan, yo les dije, más adelante se los voy a comentar. Y a esa relación de cuánto me comprimo, por así decirlo, lateralmente
con respecto longitudinalmente se le llama módulo de Poisson y se representa con la letra mu del alfabeto griego, y eso es la relación entre la deformación lateral sobre la deformación longitudinal. ¿Sale? Aquí me equivoqué en la definición, ¿eh? No me hagan caso a esto. Háganle caso mejor a la fórmula de la ecuación. Entonces, el módulo de Poisson es la relación entre la deformación lateral y deformación longitudinal sufrida por un esfuerzo de tensión o compresión. Y generalmente en los metales, si tomamos en cuenta la región elástica, es 0.3. También es sin unidades. Y es obvio porque si la deformación unitaria no tiene unidades, unidades sin unidad entre sin unidad, pues sigue quedando sin unidad. ¿Sale? Entonces, para aquella pregunta que me hicieron y poder tomar en cuenta esa deformación lateral, utilizo el módulo de Poisson. Otra de las propiedades que se obtienen del ensayo de tensión es el módulo de resiliencia. Este módulo de resiliencia es el área que está bajo la parte elástica de la curva esfuerzo-deformación, es decir, si se dan cuenta, aquí yo puedo bajar una línea vertical y se va a formar un triángulo. En ese triángulo la base viene siendo la deformación unitaria, la altura vendría siendo el valor de esfuerzo. ¿Y cuál es el área de un triángulo, muchachos? Base por altura entre dos. Base por altura sobre 2. Exacto, aquí está, miren. Resistencia a la cedencia vendría siendo la altura, deformación a la cedencia a la base, y un medio es el sobre 2. Entonces, eso es la definición. Pero, ¿qué significa o cómo lo interpreto físicamente? El módulo de resiliencia, es la energía elástica que absorbe un material durante la carga. Esa energía se va a desprender de alguna manera cuando le quitas esa carga. Lo podemos ver así, su efecto más palpable es en los resortes. En los resortes, si yo comprimo, estoy absorbiendo esa energía. Si yo suelto la fuerza, esa energía se disipa en un movimiento rápido del resorte. Aunque no lo crean, también en las pelotas de golf lo puedo ver. Yo le pego con el palo de golf. A lo mejor yo no lo alcanzo a ver, pero esa pelota se está deformando. Y entonces, al momento de querer liberar esa energía, es el resultado de cómo se desplaza o qué tan lejos llega esa pelota. Está interesante, ¿no? Otra de las propiedades que puedo obtener también del ensayo de tensión es la ductilidad. La ductilidad yo la puedo medir con la elongación porcentual que se describe en la deformación plástica permanente. Vean cómo aquí ya estoy hablando de la deformación plástica permanente, ya no estoy en la zona elástica. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo calculo ese porcentaje de alargamiento? Ah, pues longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial por 100. La longitud final va a ser la distancia entre las marcas de calibración después de que se ha roto el espécimen. Recuerden que esas marcas de calibración son estas, miren. Esta de aquí, que dice longitud de medición, que dice aquí 2 pulgadas, cuando esta barra se estire y se rompa, estas marcas, si yo las intento medir con una regla o con un vernier, ya no me van a dar 2 pulgadas, me va a dar más. Entonces, esa vendría siendo la longitud final. Y la longitud inicial, si seguimos la norma, va a tener un valor por default, que vendría siendo las 2 pulgadas. Y vean cómo esta no incluye la deformación elástica. La ductilidad es importante para aquellos diseñadores o cuando nos enfrentamos a problemas donde tengo componentes que están sujetos a cargas dinámicas. Y aquí son ejemplo. Los fabricantes de barras, varillas, alambres, placas, vigas y ni son los que tienen que tener
muy en cuenta este valor de ductibilidad. O también cuando yo voy a fabricar formas complicadas y evitar que se rompan en ese proceso. Un ejemplo es la carrocería del auto. La carrocería del auto tiene formas muy caprichosas, le llaman, y no se rompen en el proceso de fabricación. Otro ejemplo es la moneda. La moneda, las monedas que vemos comúnmente, si se dan cuenta, tienen un estampado, pero no están fracturadas. Otro ejemplo son los sartenes o las ollas. ¿Alguien ha visto o sabe cómo se hacen las ollas para cocinar? Se hacen con una prensa, ¿no? Se pachurra la placa y Exacto. Es muy curioso porque tengo una placa de unas dimensiones más grandes que la olla y entonces con la prensa empieza a generar como un tipo de embutido y va haciendo la forma de la olla o del sartén y entonces no se fractura. En todo ese proceso en el que estoy formando mi olla, se está deformando el metal, pero no se fractura. Entonces las personas que están trabajando con ese tipo de procesos de producto, pues deben de tener muy al dedillo eh, el conocimiento y valor de la ductilidad. Ya llegamos a donde quería, que es el efecto de la temperatura en los ensayos de tensión. Y vamos a ver qué ocasiona una temperatura alta o una temperatura baja en la resistencia del material. Por ejemplo, de mi lado izquierdo, donde está el cursor, en la gráfica de fondo rosa, eh, tengo la aleación de aluminio y tengo dos gráficas, una en color rojo y una en color verde. La curva esfuerzo de formación en color rojo es cuando el metal, perdón, el aluminio en la prueba ensayo de tensión se somete a alta temperatura. Vean cómo prácticamente, o más bien hasta dónde baja su resistencia. Es del aluminio. Su resistencia baja aquí. ¿Qué pasa cuando se somete a bajas temperaturas? Su resistencia incrementa. Pero ¿qué pasa con la deformación? Disminuye. Vean hasta dónde disminuyó. Entonces, es muy fuerte, pero lo convierte en frágil. Vamos a analizar ahora del lado derecho, qué es lo que pasa con esta aleación de aluminio, pero ahora en el eje de abajo tenemos el valor de temperatura en grados Celsius. Del lado del eje de las Y del lado derecho tenemos el porcentaje de alargamiento y del lado izquierdo tenemos la resistencia. Entonces, vean, cuando la temperatura es muy baja, vean cómo la resistencia a la cedencia disminuye. Simplemente el valor que alcanza es 10.000, el más bajo, y conforme se va incrementando la temperatura, ese valor de resistencia a la cedencia va disminuyendo. Veamos qué pasa con la resistencia a la tensión. Es esta curva. Cuando la temperatura es baja, yo tengo un valor de resistencia de resistencia muy alto. Vean, 32.000, 35.000. ¿Sí, Joshua? que más o menos unos 32.000 veo por ahí. Ujú. Sí, aproximadamente. Y entonces, conforme va incrementando la temperatura, vean qué va pasando con el valor de resistencia. Apenas llegamos a los 400 grados Celsius y vean hasta dónde bajó el valor. Casi 5.000. 6 veces. Y esto es del aluminio. El aluminio, su punto donde ya se empieza como a deformar, más o menos viene siendo a los 600.
su punto de fusión viene siendo como a los 700 y cacho, 740, 760. Entonces, para que con esto nos damos una idea del efecto que tiene la temperatura sobre la resistencia a la tensión. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Em, Pues del efecto de la temperatura se puede ver muy fácil en la técnica del soplado de vidrio, ¿no, profe? Cuando hacen las figuras de vidrio así con puro aire. mm, Sí, también. Eso es cuando tenemos una temperatura muy alta, pues vemos cómo se deforma el vitrio, ¿no? Ujú. Y ya cuando está simplemente a temperatura ambiente, pues es completamente frágil. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta o comentario, muchachos? Si no, para seguir. profe, con los materiales que tienen un módulo de elasticidad menor, eh, también les afecta de igual manera la temperatura. O sea, es que no sé, un material que es más elástico expuesto a temperaturas bajas, también se vuelve bastante frágil, pero es menos, creo que es menos dúctil, si no me recuerdo. O sí, o sea, se hace más duro, pero también igual más frágil. ¿Sí es Ajá, correcto o actúan de manera diferente la temperatura? pero ¿con qué materiales me estás preguntando? Con materiales con más bajo nivel, ¿Módulo sí, de elasticidad? Sí, sí, de elasticidad. es similar. Ujú. O sea, este es un ejemplo, pero claro, bajan. En general, todos los materiales tienden a hacer esto, unos en mayor medida, otros en menor medida. Los polímeros, ni se diga, el efecto es crucial. En los cerámicos, yo creo que el comportamiento viene siendo similar a los metales. Entonces, sí, en todos, no importa si el módulo de elasticidad es alto o la resistencia es alta y la resistencia es baja, todos tienen la misma tendencia. Disminuye la temperatura, me vuelvo más frágil y sí más resistente. Aumento mi temperatura, me vuelvo menos resistente. Y en el caso del mercurio, ¿cómo aplicaría? ¿Inverso o igual? Sí, ahí en el caso del mercurio sí es una excepción. ¿Por qué? Porque el mercurio, recuerden que a temperatura ambiente está en estado líquido. Entonces ese sí rompe con estos esquemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este de aluminio, esta barra de aluminio, a temperatura ambiente es un sólido. Y todos los demás materiales a temperatura ambiente es un sólido. Entonces el mercurio se sale del esquema. Ese sí habría que analizarlo como un caso particular. Ok, ok. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Esto es lo que les había comentado hace unos días, pero ahora ya lo vamos a ver de una manera, gráfica. Hasta aquí, hasta la ductilidad, hemos visto todas las propiedades que puedo obtener del ensayo a tensión. En esta diapositiva vemos el efecto de la temperatura con respecto a algunas propiedades obtenidas del ensayo a tensión. Sin embargo, ahora les voy a platicar sobre el esfuerzo real y la deformación real. Como yo les había comentado antes, cuando estamos realizando el ensayo sobre una barra, recuerden que el área está cambiando de forma continua. Mientras yo le esté aplicando carga, el área de esa barra está cambiando. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el esfuerzo o la deformación en tiempo real, por así decirlo, pues yo le denomino esfuerzo real y deformación real. En esta gráfica, de nueva cuenta, tengo esfuerzo contra deformación. Vean cómo, si yo voy siguiendo el gráfico verde, llega a un punto en donde se separa una línea roja. Esta línea roja se calcula con base en el área real, tomando en cuenta ese cambio de área en mi barra. Entonces, esa curva roja que se desprende de aquí junto con la demás, viene siendo el esfuerzo
ingenieril. Es el que es el que les mostré, es la curva que les mostré, es la que manejamos nosotros normalmente, por eso se le llama ingenieril. Sin embargo, realmente el material pudiera resistir un poco más. ¿Sí me explico? Pudiera resistir, de hecho, véanlo hasta dónde se va. Sin embargo, les pongo a debate la pregunta o la siguiente pregunta. ¿Por qué usamos el esfuerzo ingenieril y por qué no usamos el esfuerzo real? Para tener un margen de error, por decirlo así. Exacto, pudiera ser por un margen de error. A ver, permítanme tantito, chavos. Hay una situación con un compañero. Detengo tantito la grabación y ahorita nos reanudamos. Mientras, piensen en